Muy buenas tardes a todos. La velocidad de avance de Rusia se redujo 5 veces. Rusia perdió todo. Avanzó en marzo. Estimados señores, el conflicto entre Rusia y Ucrania está atravesando un giro aterrador que ningún observador pudo prever. La primavera de 2026, que el Kremlin esperaba que fuera el triunfo final para terminar la campaña, de repente se convirtió en una tragedia humana de proporciones récord y en el colapso de las tácticas antiguas. En tan solo un mes, la situación en el campo de batalla de Ucrania cambió de manera espectacular, con una serie de victorias consecutivas. Grandes extensiones de tierra están regresando poco a poco a sus antiguos dueños, cuando el ejército ucraniano no solo recuperó territorio, sino que también aplastó a las fuerzas rusas con un poder abrumador. Esto no fue una cuestión de suerte, sino el resultado de un proceso de transformación que convirtió a Ucrania en una formidable máquina de guerra, combinando hábilmente el pensamiento innovador con tácticas maestras. Los ataques precisos en las áreas clave paralizaron completamente el avance de las fuerzas rusas. Todos los acontecimientos reales fueron expuestos en detalle por el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskay, en un importante comunicado el 15 de abril. Él enfatizó que aunque Rusia ha intensificado sus ataques como parte de la ofensiva de primavera, Ucrania ha dado respuestas contundentes. Con una declaración llena de determinación sobre la necesidad de mantener la iniciativa estratégica mediante una defensa activa, Syrskay le dio una noticia poco agradable a Putin. Todo esto gracias a esta estrategia. Solo en el mes de marzo, el ejército ucraniano recuperó cerca de 50 kilómetros cuadrados de territorio que antes estaba ocupado por el enemigo. Estos avances son el resultado de una serie de contraataques contundentes que dejaron al ejército ruso completamente a la defensiva. Ucrania fue muy inteligente al centrarse en recuperar las zonas que Rusia solo controlaba de manera superficial mediante tácticas de infiltración. La jugada de Putin parece estar resultando completamente contraproducente. Él solía creer que podía aprovechar la superioridad numérica enviando continuamente soldados a zonas despobladas para convertirlas en zonas grises mortales. Pero la realidad ha demostrado que Putin estaba equivocado. Ucrania ha regresado con una fuerza explosiva, recuperando cada centímetro de tierra, incluso cuando Rusia intenta aumentar la presión al máximo en la campaña de primavera. Quizás las cosas habrían sido menos graves para Moscú si estas pérdidas hubieran ocurrido después de varios meses de haber logrado grandes avances. Pero la verdad es aún más dura que eso. Los 50 kilómetros cuadrados recién liberados son solo la punta del iceberg. Esto sigue a un mes en el que Ucrania logró cosas aún más extraordinarias. Pero al mirar hacia atrás en este arduo camino, cuando lanzaron una serie de contraofensivas en el sur, hasta el 20 de febrero, Ucrania había recuperado aproximadamente 300 kilómetros cuadrados de territorio. A finales de marzo, la cifra que el comandante en jefe Xi Jinping reportó ya había alcanzado aproximadamente 480 kilómetros cuadrados. Al principio, estos números pueden parecer los de una contraofensiva difícil. Pero en realidad, eso fue un cálculo estratégico extremadamente profundo. Se enfocaron en los puntos más débiles de toda la línea defensiva de Rusia. El punto clave aquí es el mantenimiento de los ataques continuos durante varios meses por parte de Ucrania, lo que hizo que el ejército de Putin no pudiera reaccionar a tiempo. No solo perdieron territorio, sino que en marzo pasado también se registró una tasa de bajas increíblemente alta para el lado ruso. Según los informes de Al Jazeera, el ejército ruso sufrió un número récord de bajas en un solo mes desde que comenzó el conflicto. Ucrania afirma que el aumento en la producción y el uso de drones fue lo que provocó este sangriento punto de inflexión. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que eso. Las cifras por sí solas lo dicen todo. 35.351 soldados rusos murieron o resultaron heridos en solo un mes, justo cuando Ucrania recuperó 50 kilómetros de territorio. Esta tasa de bajas aumentó un 29% en comparación con febrero. Es una prueba de que se está produciendo un cambio decisivo en Ucrania. Ahora, ya no solo mantienen la línea del frente, sino que están rechazando activamente al enemigo con una defensa activa letal. La preocupación de Putin aumenta aún más cuando la tasa de reclutamiento de Rusia no puede compensar la velocidad de desgaste de las fuerzas para el año 2026. Con el objetivo de reclutar a 409.000 soldados de aquí a finales de año, el Kremlin parece estar enfrentando una tarea imposible.
Actualmente, en promedio, Rusia solo recluta a 1.120 soldados por día. Según el análisis de Al Jazeera, esto llevará a una escasez de aproximadamente 65.000 soldados en comparación con el objetivo establecido para finales de 2026. La consecuencia inevitable es que la cantidad de tropas rotadas al frente disminuye cada vez más. Y cuando el número de tropas para defender las tierras ocupadas se vuelve insuficiente, esa es la oportunidad de oro para que Ucrania lance los siguientes contraataques. Lo que hemos presenciado en marzo ya fue muy impresionante, pero eso podría ser solo el preludio de un terremoto aún mayor cuando la crisis de personal de Rusia se agrave en la próxima etapa del año 2026. Tienen que lidiar con el problema del reclutamiento, sufren bajas récord y además pierden territorio. ¿La situación de Putin podría empeorar aún más? La respuesta corta es sí. Este fracaso está ocurriendo justo cuando Rusia lanza su tan promocionada ofensiva de primavera con el objetivo de destruir completamente la región de Donbass y apoderarse de vastos territorios de Ucrania. Los ataques han estallado con intensidad a lo largo de toda la línea del frente, mientras Rusia lanza oleada tras oleada de soldados hacia las direcciones de Kostintayivka, Liman, Dnipropetrovsk, Zaporilla y el cinturón de ciudades fortaleza en Donetsk. Siguen siendo fieles a la única táctica que Vladimir Putin conoce: usar carne de cañón para aplastar las defensas hasta que Ucrania caiga. También se han reportado intensos combates en las direcciones de Oleksandrivka y Pokrov, lugares que Rusia había declarado bajo su control desde diciembre del año pasado. Según la lógica común, aumentar la intensidad de los ataques debería ayudar a Rusia a capturar más territorio, pero la realidad está golpeando directamente a los estrategas en Moscú. Lo que estamos viendo en todo el frente es una desaceleración significativa en el ritmo de avance de Rusia. El periódico Vinit Insider señaló un contraste amargo. En marzo de 2025, las fuerzas de Putin avanzaban a una velocidad de aproximadamente 12.9 kilómetros cuadrados por día, pero solo un año después, esa cifra se redujo a apenas 2.58 kilómetros cuadrados por día. En otras palabras, la velocidad de avance de Rusia se redujo hasta 5 veces en solo un año. Para echar más sal en la herida de su oponente, Ucrania tomó la iniciativa y logró recuperar territorio a una velocidad de hasta 4.66 kilómetros cuadrados por día, casi el doble de lo que Rusia consiguió. El significado de todo esto para Rusia es muy simple: la ofensiva de primavera fracasó por completo. Según Frank 24, la evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISVK, ha puesto el último clavo en el ataúd de la campaña de marzo de 2026 de Rusia. Al comparar el avance de Ucrania con el de Rusia, marzo es el primer mes después de 2 años y medio en el que lo que Rusia ha conseguido es simplemente un cero, mientras que Ucrania está superando a Rusia de manera espectacular. Están haciendo que Putin pierda la cara al lanzar una ofensiva mucho más efectiva que la de su oponente, justo en el mes que marca el inicio del desfile de la victoria de Rusia. Esto no solo es una humillación personal para Putin, sino un desastre total que demuestra que la estrategia de aplastar los problemas con pura fuerza humana está completamente obsoleta en el campo de batalla del siglo XXI que Ucrania ha creado. Estamos presenciando un cambio de enfoque en la guerra a favor de Kiev. Y el secreto detrás de estas victorias contra un ejército ruso numéricamente superior es la tecnología de drones. Sin embargo, si solo hablamos de drones, no es suficiente, porque detrás de eso hay todo un arte militar de alto nivel que Ucrania está llevando a cabo. Recuerden las cifras sobre las pérdidas humanas del lado ruso en marzo que ya mencionamos. 35.351 soldados fuera de combate es un precio demasiado alto. Según los datos de Euromaidan Press, se ha revelado una verdad impactante. Hasta el 96% de esas bajas fueron causadas por diferentes tipos de vehículos aéreos no tripulados. Los enjambres de drones y robots aéreos y terrestres de Ucrania están desatando su furia sobre la ofensiva de primavera de Rusia, creando un escudo de acero que ayuda a Ucrania a mantener las zonas clave que Putin tanto desea. Al mismo tiempo, están abriendo el camino para avances en la contraofensiva en otros frentes. La ventaja tecnológica de Ucrania en drones no se detiene ahí, sino que se está volviendo cada vez más abrumadora. Para el año 2026,
el Reino Unido se ha comprometido a entregar un enorme paquete de ayuda con más de 120.000 drones, sumándose a millones de otros dispositivos que la industria de defensa de Ucrania está produciendo rápidamente por sí misma. La guerra a larga distancia solía ser el área donde Rusia tenía una ventaja absoluta, utilizando grandes cantidades de drones para devastar ciudades e infraestructuras esenciales de Ucrania. Pero ahora, el equilibrio de poder ha cambiado por completo. El pasado mes de marzo marcó un punto de inflexión histórico en este pulso estratégico de largo alcance. Según un informe de ABC News, este fue el primer mes desde que comenzaron los disparos en el que Ucrania lanzó una cantidad de drones de largo alcance hacia territorio ruso mucho mayor de lo que Moscú pudo responder. La diferencia es realmente significativa. 7.347 drones ucranianos se enfrentaron a 6.462 drones del lado ruso. Lo más trágico para Putin es la aparición de una nueva generación de drones interceptores provenientes de Ucrania. Estos tienen la capacidad de derribar los modelos Shahed a un costo muy bajo, lo que ayuda a aumentar la tasa de intercepción a casi el 90%. Rusia no solo está lanzando menos, sino que la efectividad también ha sido la peor en muchos meses. El fracaso de Putin no solo se limita al campo de batalla en la línea del frente. La estrategia de Ucrania de atacar profundamente en el territorio enemigo está debilitando gradualmente la maquinaria de guerra rusa desde adentro. Solo en territorio ruso, 76 objetivos importantes han sido atacados, incluyendo 15 refinerías clave. El objetivo de Ucrania es muy claro: debilitar el poder militar destruyendo fábricas de producción y eliminando las fuentes de combustible, que son la sangre que alimenta a las unidades blindadas. Al mismo tiempo, cortar las fuentes de ingresos financieros provenientes de la exportación de energía de Rusia. Ron realmente ha hecho cosas milagrosas, pero eso es solo una pieza en el panorama estratégico general que Ucrania está implementando. Detrás de esas oleadas de Ron hay una mentalidad militar llena de valentía. En los discursos del comandante en jefe Sirkay, el término defensa activa tiene un significado mucho más profundo de lo que solemos entender. Ucrania está usando la calidad en el combate para enfrentarse a la abrumadora superioridad numérica de Rusia, obligando al enemigo a seguir el juego que ellos han establecido y frustrando continuamente los planes de ataque del Kremlin. Junto con eso, el ministro de Defensa, Mikhail Fyodorov, también ha llevado a cabo una reforma del sistema de manera decidida. Desde principios de 2026, él ha establecido como objetivo aumentar la tasa de bajas irrecuperables de Rusia a 50.000 personas por mes, una cifra suficiente para sacudir a cualquier ejército. Esta iniciativa no significa que Ucrania vaya a lanzar tropas en una contraofensiva extendida a lo largo de toda la frontera de más de 1.020 kilómetros. En cambio, están aplicando una táctica más astuta: contraatacar en áreas clave. El experto George Barrow, del Instituto de Estudios de la Guerra, afirma que esto no es una coincidencia. Ucrania ha aprendido lecciones dolorosas de la contraofensiva de 2023, donde las fuerzas se dispersaron demasiado y el resultado no fue el esperado. Ahora no repiten ese error, sino que se concentran en atacar donde Rusia muestra debilidades después de haber implementado tácticas de infiltración durante todo el año 2025. La táctica actual de Ucrania es atacar los puntos más débiles del enemigo, mientras mantienen una línea defensiva sólida en las áreas donde Rusia concentra todos sus esfuerzos para ocuparlas. Este método de ataque no solo causa grandes bajas, sino que también obliga a Putin a movilizar sus tropas de manera reactiva, creando nuevas brechas que Ucrania puede aprovechar. Oleksandrivka y Dnipropetrovsk son ejemplos claros de este cambio. Incluso antes de que surgieran noticias sobre la contraofensiva de 2026, Ucrania ya había mostrado los primeros indicios en Kupiansk, en la región de Kharkov. Ellos desbarataron los planes de ocupación de Rusia en este lugar, convirtiendo las declaraciones de victoria del Kremlin en mentiras torpes. Kiev está llevando a cabo una estrategia muy pragmática, dispuesta a ceder territorios que no tienen un alto valor estratégico para concentrar todas sus fuerzas en recuperar posiciones clave capaces de romper los planes a largo plazo de Rusia. En Kupiansk, destruyeron por completo el intento de Rusia de mostrar su fuerza antes de las negociaciones de paz. Y en Oleksandrivka y Dnipropetrovsk, están impidiendo que Rusia construya una zona segura para proteger a sus fuerzas en Donetsk
y están frenando el avance en Zaporizhia. Esto es una prueba del notable crecimiento en la planificación táctica, ya que Ucrania se está volviendo cada vez mejor para anticipar las intenciones del enemigo. Además, la fuerza de Ucrania también se ve impulsada por el sistema Delta, una plataforma moderna de gestión del campo de batalla basada en la computación en la nube. Este sistema permite a los comandantes revisar datos en tiempo real provenientes de drones y unidades de reconocimiento, proporcionando información de inteligencia precisa al segundo para apoyar la planificación. Esta transformación también proviene del cambio en la estructura de mando hacia un sistema de cuerpos de ejército, lo que mejora la capacidad de coordinación entre las unidades. Todos estos factores se están uniendo, creando una nueva fuerza en el campo de batalla, donde Ucrania no solo se enfoca en la defensa, sino que también está desplegando potentes ataques de alcance medio. En las zonas ocupadas, como Donetsk, los objetivos militares rusos están siendo sometidos a ataques cada vez más intensos y precisos que nunca antes. Ucrania ha incorporado discretamente una nueva generación de drones, que tienen un alcance mucho mayor que los tradicionales FPV, pero cuestan mucho menos que los drones de largo alcance anteriores. Esto forma parte de una campaña para cazar los sistemas de defensa aérea rusos, ya desplegados de forma agresiva. Los datos del periódico Sirki Independent muestran que, entre junio de 2025 y marzo de 2026, se llevaron a cabo hasta 492 ataques dirigidos directamente contra los escudos de acero del enemigo. Precisamente, estos ataques de apertura allanaron el camino para las incursiones de alcance medio que estamos presenciando. Ucrania no solo ataca la línea del frente, también está rompiendo la columna vertebral logística de Rusia al destruir depósitos de municiones, puntos de concentración de drones a larga distancia, centros de mando y lugares donde se concentra una gran cantidad de tropas. Cuando los sistemas de defensa aérea que protegen la retaguardia cercana han sido neutralizados, se crean corredores aéreos seguros que permiten a Ucrania bombardear libremente y asfixiar las líneas de suministro. Esto empuja a las unidades rusas en el frente a una situación desesperada, ya que tienen que luchar careciendo de todos los recursos necesarios. Esta es una estrategia compleja que requiere una coordinación extremadamente precisa. Ucrania está debilitando a Rusia desde dentro para crear oportunidades de contraataques explosivos como en los primeros 2 meses del año. Es necesario entender que estos contraataques no tienen como objetivo terminar la guerra de inmediato, sino hacer realidad la filosofía de defensa activa que Sirkaya siempre ha perseguido. Al recuperar posiciones estratégicas, Ucrania está creando una ventaja defensiva superior para otras áreas. Mira el caso en Donetsk. Cuando Ucrania libera los territorios del sur, que Rusia planeaba usar como zona de amortiguamiento, pueden liberar fuerzas para moverlas hacia el norte. Por otro lado, si Rusia quiere detener este avance, se ve obligada a retirar tropas de Donetsk para reforzar el sur. No importa qué opción elija Rusia, su capacidad ofensiva en Donetsk se verá debilitada porque Ucrania ya tiene la iniciativa en un eslabón completamente diferente del tablero de guerra. Mientras Rusia todavía está luchando por encontrar una manera de enfrentar las tácticas abiertas, Ucrania juega cartas ocultas e inesperadas. El periódico Kipot reveló que el ejército ucraniano está aprovechando al máximo la red de túneles subterráneos para mover soldados y equipo militar. Estas redes, originalmente construidas en zonas mortales para servir a emboscadas, se han desarrollado lo suficiente como para convertirse en arterias logísticas subterráneas que los radares o satélites rusos no pueden detectar. La velocidad y la innovación, una vez más, se han convertido en armas poderosas que ayudan a Ucrania a superar la lentitud del enemigo. La fuerza de Ucrania no solo proviene de las armas, sino también de la madurez de un sistema militar moderno. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Ucrania ha logrado integrar la investigación y el desarrollo directamente en las unidades de combate reales. Ellos establecieron un proceso de entrenamiento sistemático y profundo para los soldados que operan la defensa aérea, convirtiendo la superioridad tecnológica en daños concretos para el ejército ruso. Como afirmó Sikai, el ejército ucraniano nunca se queda quieto.
Cada mes realizan rigurosas evaluaciones de combate para ajustar las tácticas y optimizar la coordinación entre los diferentes niveles de mando. Ucrania siempre busca mejorar, mientras que Rusia sigue atrapada en mentalidades de combate de desgaste de hace décadas. Aunque Rusia utiliza drones, básicamente siguen operando una máquina de guerra propia de 2022, en un contexto de 2026. Esa es la razón por la que la estrategia de Moscú se está desmoronando poco a poco. Cuando hablamos de que Ucrania recuperó esos 50 kilómetros de territorio, no es solo una cifra geográfica. El verdadero significado radica en que Ucrania ha demostrado una capacidad de adaptación y un crecimiento extraordinario. La invasión de Putin, por brutal que haya sido, sin querer, ha convertido a Ucrania en una de las principales potencias militares del mundo. Las contraofensivas se están lanzando con una fuerza impresionante. Ucrania tiene ahora el impulso en el campo de batalla, recuperando territorio y eliminando fuerzas enemigas en cifras récord. La primavera de 2026, que el Kremlin esperaba que fuera el golpe final para lograr la victoria. Pero ahora parece ser el comienzo del fin de la invasión. Esto ya no es solo una percepción subjetiva de Ucrania. Incluso dentro de Rusia, las alarmas sobre una situación crítica en el campo de batalla han comenzado a sonar. Mientras tanto, Putin parece cada vez más desconectado de la dura realidad que se está desarrollando. Según usted, ¿cree que Rusia puede revertir la situación cuando sus tropas y logística están siendo desgastadas a una velocidad vertiginosa como ahora? En la era de la guerra 4.0, ¿los soldados aún tienen un papel importante o la tecnología de drones será realmente la que decida el destino de las potencias?